Buenos días, Gustavo. ¿Qué tal, Mario? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Y la verdad, aquí estoy con mi amigo y compañero de la radio, Daniel de Abrantes, y desde ya que muchísimas gracias por haber aceptado en un día laboral que vos tenés allí en Tucumán y que nosotros te complicamos un poco la existencia. La verdad que te quería pedir disculpas porque casi que no salimos, pero bueno, se nos enfermó el fiscal del tribunal oral, he tenido que ir a hacer un juicio oral y público, hemos pasado un cuarto intermedio hasta la tarde y justo enganchó esta posibilidad, si no, no hubiéramos salido. Bueno, la suerte quiere decir que está de nuestro lado, así que aprovechémosla, Gustavo. Dale. Mirá, yo creo que sos una de las personalidades, y sin lugar a dudas creo que en el ámbito de la justicia, la personalidad más destacada que tiene este país en todo lo que tiene que ver con cuestiones ambientales. Y mi primer pregunta tiene que ver con, vos decís en algún caso que hay delitos ambientales que son de lesa humanidad. Y dado el peso que esto tiene en la Argentina, me gustaría que le pudieras decir a nuestra audiencia qué entendés vos por un delito ambiental de lesa humanidad. Bueno, esto tiene un antecedente importante porque hay un tratado internacional, el Tratado de Roma, que crea la Corte Penal Internacional para atender los casos que sean delitos de lesa humanidad. Ha entendido casos, casi todos, de África, en donde se ha juzgado, incluso algún caso de Croacia, me parece, perdón, del conflicto en Yugoslavia, pero se ha juzgado exactamente eso y tipifica expresamente en el artículo 7 de ese tratado cuándo vamos a considerar a un delito de lesa humanidad. Está establecido así. Artículo 7, Corte Penal Internacional interviene en los casos de delito de lesa humanidad. ¿Cuáles son las características de este delito? Porque yo creo que en América del Sur, que en muchas partes del mundo se están cometiendo delitos de lesa humanidad. En primer lugar, porque hay una complicidad del Estado. Es fundamental que en la participación que tenga el Estado, sea por acción o por omisión, pero es fundamental que haya una participación del Estado en el momento en que se produzcan los niveles de contaminación o la contaminación, aun cuando sea singular. En segundo lugar, tiene que ser de un escándalo tal, tiene que ser de unas proporciones tal que nos horrorice a todos. Sí. En tercer lugar, tenemos que tener algunas características especiales que haya provocado ese delito. Por ejemplo, el traslado de una ciudad a otro lugar porque la contaminación torna inviable la vida en ese espacio. Por ejemplo, la extinción de alguna etnia, como se ha ocurrido en algunos casos, como el caso de la contaminación ambiental que se produce en Ecuador. Claro. Y otros casos, otras circunstancias que pueden ser coayudantes a este hecho puntual. En América, en el mundo, hay casos que han provocado una crisis sobre la sociedad que excede la posibilidad de considerarlo un delito común. En esas circunstancias podemos pedir la intervención de la Corte Penal Internacional para estos casos. No sé si te quedó claro. Sí, me quedó muy claro. Por ejemplo, el desastre de la minera Vale en Brasil podría encuadrar en ese criterio, ¿no? Por supuesto que sí. Pero cuidado, tiene que tener como requisito, porque en realidad la Corte Penal Internacional actúa de modo subsidiario. Tiene que tener como requisito que en el sistema de administración de justicia de ese país no se juzgue el caso. El caso Chevron, el caso de contaminación por la Texaco Chevron en Ecuador, es un caso que penalmente no fue juzgado. Sí desde el punto de vista civil, pero penalmente no. Claro. Sí. Bueno, a mí ese concepto me queda claro y yo te quiero hacer algunas preguntas y una va a ser bastante lejos de tu jurisdicción, de manera que solamente te pido la opinión, pero tiene que ver con lo que se va a hacer en el día de hoy, a la tarde, en poquitas horas, en un par de horas. Argentina va a estar abriendo unos sobres de una oferta para
explorar y explotar en la plataforma del mar argentino en búsqueda de petróleo, en cuencas que tienen entre 2.000 y 4.000 metros de profundidad, y son 15 las empresas que se presentaron. No me extiendo con esto, pero quiero decirle a nuestra audiencia y también al fiscal de Tucumán que hace apenas un mes, ya no en zonas offshore, es decir, en zonas de mar bravío como el mar del sur argentino, sino sobre tierra, en Comodoro Rivadavia, apenas 28 días atrás, se rompió un caño con un derrame de 50.000 litros de petróleo que contaminaron el arroyo Belgrano. Yo no tengo duda que en el mar se van a romper muchos más caños que en la tierra, y esto hay experiencia en todo el mundo. ¿Qué podemos hacer frente a un caso como es la exploración y explotación de petróleo en el mar, que con toda seguridad va a generar una contaminación de magnitud con impacto sobre la flora y la fauna marítima argentina? ¿Podemos hacer algo? Por supuesto que sí, pero el punto es si se quiere hacer algo o nos vamos a quedar en el diagnóstico. Porque ¿cuál es el gran problema de nuestra sociedad, de buena parte de las ONG militantes en la protección del ambiente, de los partidos políticos, etcétera? Se quedan en el diagnóstico. Hacen un diagnóstico tremendista. Hablan incluso de delitos de lesa humanidad, hablan de delitos de ecocidio, pero se quedan en el diagnóstico. Y no utilizan las herramientas que la ley le da para evitar este tipo de salvajadas. Claro. El punto es que si efectivamente queremos hacer algo, se puede hacer. Se puede hacer una querella penal, se puede analizar documentación. Yo te pongo un ejemplo que siempre doy en los talleres. Los talleres, los planteos son de dos tipos. O de un hecho que ya está en producción y está produciendo contaminación y por lo tanto está comprendido dentro del artículo 55 de la ley 24051. Nosotros acá hemos juzgado, condenado, tenemos procesados industriales, tenemos etcétera por este delito. O el otro es donde todavía no se han puesto en producción. Te lo pongo en el caso de Comodoro Rivadavia. Ya hay un hecho de contaminación, se abrió causa penal, hay querellantes en esa causa penal, ¿hay alguna ONG que proclame la defensa del ambiente por la contaminación del petróleo que sea querellante en esa causa penal? Porque la ley, el Código Procesal Penal Federal permite, por ejemplo, que una ONG ambientalista con sede en Buenos Aires sea querellante en Comodoro Rivadavia. Entonces, ¿hay alguno que abrió esa causa penal? No. No. ¿Qué puede esperar que quieran abrir una causa penal por lo que puede hacer lo otro, en donde todavía ni siquiera empezaste la producción? Ahora, ¿qué es lo que yo digo en estos puntos? Bueno, si todavía lo que tenemos es un proyecto, tengo que analizar si se hicieron los plazos adecuados y si los informes que se han presentado no implican una falsificación de instrumento público. ¿Por qué? Cuando vos haces tu informe, cuando vos pedís tu autorización para hacer una producción, cuando vos te presentás para hacer una licitación y vos vendés los pliegos para esa licitación, esos pliegos pueden tener íncito algún dato falso. Y si tenés un dato falso, el artículo 292 del Código Penal y el artículo 296 del Código Penal castiga con pena de prisión no solo la falsificación, sino el uso de ese instrumento público falso. Este trabajo de analizar ese pliego, ese trabajo de revisar el expediente antes de que salga, no ha sido hecho. Ese diagnóstico previo no ha sido hecho por nadie. Claro. Entonces, podemos oponernos porque suponemos que se puede producir un hecho de contaminación y podemos abrir una causa penal, pero seamos serios. No podemos hacer de esto una declamación política. Y cuando digo seamos serios, abramos una querella penal en todos los casos penales de contaminación ambiental por petróleo, incluidos los casi 2.000 que se están produciendo en Vaca Muerta. Claro. Donde uno ve que los pueblos originarios, los mapuches, están desesperados porque, para colmo de males, le abren causas penales a ellos por tratar de resistirse
a la invasión de sus terrenos porque saben del tremendo daño ambiental que se está produciendo. Así es. Sí, son víctimas en doble sentido, porque le destruyen el ambiente y porque aparte los procesan. Sí, señor, se los victimiza. Así es. Bueno, creo que está claro. Quiere decir que vos sentís que ni partidos políticos ni organizaciones no gubernamentales están llevando adelante una acción lo suficientemente enérgica desde las herramientas jurídicas con las que contamos como para poder no siempre ser espectadores, sino un poco pasar a la ofensiva y en algún caso o detener o impedir que se desarrolle este delito ambiental. Sí, se quedan en la declamación. Uh-huh. Se quedan en la reclamación. Y por eso yo, obviamente las organizaciones no gubernamentales conmigo tienen cierta tirria porque pongo en blanco sobre negro. Siempre digo, Buenos Aires tiene los niveles de contaminación que tiene porque los porteños quieren tenerla. No hay otra posibilidad. Ahí y tenemos... La contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, que fue analizada por la Corte Suprema de Justicia, correcto, que fue muy puntual, que se hizo todo un calendario de contaminación, que se involucró a muchas ONG, incluso el Defensor del Pueblo, etcétera, jamás se cumplió y ninguno de los porteños se presentó ante la Corte pidiendo la ejecución de esa sentencia. El caso Mendoza estamos hablando. Uh-huh. Se creó un organismo que tiene millones y millones de dólares en administración que jamás hizo cumplir el fallo de la Corte Suprema. Nadie se presentó como querellante para acusar ese organismo por corrupción. Uh-huh. Entonces, la verdad, Buenos Aires tiene los niveles de contaminación porque los porteños quieren tenerla. Sí, es una realidad. Creo que no le va a caer simpático a los porteños, pero me parece excelente que lo estés planteando, porque efectivamente hay que tomar una actitud mucho más activa de la que se tiene. Si no, somos víctimas pasivas de lo que otros hacen. Te quiero, dentro de los tiempos que tengas, pero bueno, yo te voy a seguir preguntando. Dale. En el tema de la megaminería, ¿verdad? Vos tuviste un caso resonante que fue Minera La Lumbrera. Sí. Y allí vos encontraste todo tipo de delitos ambientales y también delitos de naturaleza penal por contrabando, etcétera. ¿Por qué no nos relatás un poco cómo fue el proceso de instalación de la lumbrera, el proceso de extracción de riqueza de la Argentina y qué es lo que aconteció para que vos iniciaras una acción penal allí en Tucumán? Bueno, ese es un caso emblemático y te doy una primicia. Ayer firmaron el procesamiento de Julián Rune y también por el delito de contaminación ambiental acá en Tucumán. Ah, una gran noticia. Así que ya tenemos varios procesados en esa causa penal por contaminación. Y cuando digo varios, la gente tiene que tener en claro esto. Nosotros vamos por los directores, nosotros vamos por los que ganan plata con el daño que se le hace al ambiente y a los seres humanos. No vamos por un gerente como ha ocurrido en el caso de Hatcher, por darle otro ejemplo. Una cosa es por un empleado intermedio que cobra un sueldo y otra cosa es por un directorio que son los que realmente manejan la situación. Sí, entonces, bien. A ver, yendo a tu pregunta entonces, nosotros iniciamos esa investigación ya hace muchos años en dos ámbitos. Por un lado, la contaminación que se está produciendo a toda la cuenca del río Salí Dulce, que llega hasta Córdoba, uh-huh. Y por el otro lado, por lo que nosotros consideramos un delito de contrabando. ¿Por qué? Porque las declaraciones juradas que se presentan ante la Administración Nacional de Aduana, en el momento de hacer la exportación, en aquella época decía barros de cobre. Y cuando empezamos a investigar el caso, se presenta un ingeniero, geólogo él, que había hecho muestras de las rocas que había dentro de del mismo agujero que se hace en la tierra para extraer los minerales. Técnicamente se llama open pit. Uh-huh. Dentro del análisis de esa roca surgen que hay otros metales, hay otros minerales que son mucho más codiciados que el cobre. Uh-huh. Entonces, ahí se ordena una extracción de muestras en el puerto de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, para verificar qué es exactamente lo que se está exportando. En el marco de esa investigación descubrimos que el Administrador Nacional de Aduana había firmado una resolución por el cual autorizaba a la empresa minera a exportar
en base a una simple declaración jurada y sin control de la aduana. Qué bárbaro. Esto provocó que me sacaran la causa. ¿Te arrancaron la causa a vos? Me la sacaron. Y se la mandaron al juzgado federal que hay en Rosario. Uh-huh. Cuando me sacan la causa, el fiscal comienza a hacer la investigación, pero al poco tiempo al fiscal lo ascienden. Lo sacan también del medio. Y la causa se termina cerrando. Ah, amigo. Nos quedó únicamente la contaminación donde participamos nosotros. Y ese es un ejemplo muy claro de que estas causas penales avanzan porque hay querellantes. Claro. A ver, el juez federal, al momento de dictar este procedimiento que salió ayer, dice claramente que él no quería procesarlo a Julián Runey, pero lo hace porque la Cámara Federal se lo ordena, así de clarito es. ¿Quiénes son querellantes en esa causa? Una ONG porteña, Conciencia Solidaria. Ajá. Una concejal de las termas, de Río Hondo. Y eso te da a vos el pie para preguntarte por qué los senadores y diputados y concejales no son querellantes en las causas de contaminación. Y eso debe ser por falta de preocupación y ocupación por parte de ellos. Por miedo, en realidad. Por miedo. Uh-huh. Mi posición es que por miedo. Porque lo primero que te pregunto cuando se lo insinúas es decir, no, lo que pasa es que los abogados dicen que si lo iniciamos y perdemos el juicio, vamos a tener que pagar los gastos del juicio. Claro. Y la respuesta de eso es decir, jamás ocurrió. Nunca en mis 30 años de fiscal he visto que a un querellante se lo condenen costas. O sea, ¿y qué están mal informados los diputados y senadores que no inician estas acciones o son cómplices? No quieren. No quieren. A su manera son cómplices, porque cuando vos le ofreces todos los instrumentos, le decís estas posibilidades y le decís, mirá, una concejal de las termas puso en blanco sobre negro a una empresa de 6.000 millones de dólares, ¿cómo no puede hacer esto un senador o un diputado nacional? Claramente. Una pregunta, ¿hay alguna persona presa por delitos de este tipo? Los tuvimos, ya no los tenemos, pero los tuvimos. Nosotros tenemos muchas causas por delitos de contaminación ambiental. Tenemos dueños de frigoríficos que tuvieron juicios orales, que fueron condenados. Tenemos el directorio de un sanatorio que mezclaba residuos patogénicos con residuos comunes, también fueron condenados a 3 años de prisión. Tenemos los dueños de los ingenios azucareros en distintas etapas, en juicios orales y públicos, algunos que están pidiendo probation. Te pongo un ejemplo de un ingenio. El presidente de la Federación Industrial de Tucumán está procesado en 3 causas penales por los delitos de contaminación. Y para evitar que el juicio oral y público siga avanzando, ofreció una probation y ofreció pagar, creo, algo así como 50 millones de pesos. Claro, 50 millones de pesos. Entonces, esto te da a vos la pauta de que la acción penal tiene tal magnitud que evidentemente tratan de evitar a toda costa que esto siga avanzando. ¿Cómo será de fuerte esto? Que se llegó a presentar un proyecto en el Congreso de la Nación, a raíz del trabajo que yo hago como fiscal acá, amnistiando a todas las empresas que habían sido involucradas en la causa que nosotros abrimos. Qué locura. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Te aviso que cuando salió eso yo pedí hablar en Buenos Aires, ya esto hace muchos años, y ni bola. Claro. Bueno, sí, el poder político muchas veces se subordina al poder económico porque, bueno, ahí hay una simbiosis donde alguien financia y el otro se campaña, con la cual llega al poder político para, en última instancia, también defender a sus financistas. Es un círculo, ¿no? Es dramático, pero es así, entre el poder político y el poder económico. Pero aparte porque vos tenés una línea donde acá no es una cuestión de partidos políticos e ideología. Ningún partido político que haya ejercido el poder real se opuso a la expoliación de los recursos naturales. Sea el radicalismo, te puedo dar el caso de Catamarca, te puedo dar el caso de Jujuy, sea el kirchnerismo, en estos 12 años han hecho destrozos, y sea el macrismo, que en estos 4 años también tienen lo suyo.
Entonces, todos los partidos políticos utilizan la naturaleza para sacar plata. Sí, claro. Te pueden poner la mejor justificación, que damos trabajo, que generamos fondos para las crisis, que estamos haciendo progresos importantes en protección al ambiente, pero a poquito que vos rascás, te sorprende ver de que en realidad hay una gran hipocresía en el momento de argumentarlo. No hay ningún partido político que haya ejercido mínimamente el poder que haya avanzado en este sentido. Y del resto de los partidos políticos que no son poder ni han sido poder, y te podría poner en el hipotético caso que nunca van a ser poder, tampoco se presentaron como querellantes en estas causas penales. Uh-huh. Bueno, eso me toca a mí, porque yo no me he presentado y tampoco tengo, digamos, muchas chances de hacerlo, pero lo podría empezar a tomar más a pecho este tema, pero aunque yo hoy no tengo cargo de ninguna naturaleza, digamos, pero sí me parece que es un desafío para todos nosotros como argentinos. Te quiero seguir recorriendo por distintos temas y haciendo un poquito abuso, pero ya vamos cerrando cuando vos quieras. Nosotros vimos, hace unos años atrás viajamos a Salta, unos 5 años atrás, y vimos un proceso de deforestación. Eso no es que nos lo contaron, lo vimos nosotros, que fue brutal. Y en este mismo programa, hablando con un ambientalista que, si mal no recuerdo, se llama Raúl Montenegro, puede ser, de Córdoba, que nos dijo que en Córdoba se habían terminado el 97% de los bosques originales que fueron arrasados a lo largo del tiempo, ¿verdad? Todo este proceso de deforestación, donde alguien dice, bueno, pero esto es propiedad privada y yo dentro de la misma hago lo que quiero. ¿Qué se puede hacer en estos casos, quienes creemos que efectivamente la deforestación es un verdadero crimen contra la naturaleza y hace, entre otras cosas, al calentamiento global? Vos mismo me das la respuesta en tu palabra. Vos dijiste que es un crimen. Uh-huh. Y efectivamente es un crimen. Y entonces, si es un crimen, tenemos que iniciar las acciones penales por esa deforestación. Ahora, se ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en representación de los pueblos originarios, especialmente los Wichi, uh-huh, y nadie inició una querella penal. Y estamos hablando del incumplimiento de la Ley Nacional de Bosques Nativos. Y te hago un paréntesis. Cuando se salió a discutir tanto la Ley de Glaciares como la Ley de Bosques Nativos, yo pretendí exponer en las comisiones solicitando que se incluya dentro de estas dos leyes un capítulo penal para los casos que se incumplan. Claro. Ninguno de los autores de estas leyes me permitió exponer en ese sentido, porque el argumento era de que si le oponíamos un capítulo penal, el proyecto, la Ley de Protección de Bosques Nativos y la Ley de Glaciares no iba a salir. Un poco el mensaje es que la ley salga, total, después la vamos a violar sin consecuencias. Tal cual. Pero eso es hacer propaganda política. Uh-huh. No hay seriedad, porque la prueba es a las claras. No se está cumpliendo la ley de bosque nativo y no se está cumpliendo la ley de glaciares. Como que están procesados, y se va a hacer el juicio oral y público ahora, por incumplir la ley de glaciares, no porque sea un delito, sino porque es un incumplimiento de los deberes funcionarios públicos, un delito menor previsto en el Código Penal, a los secretarios de Ambiente, al secretario de Minería y al presidente del Yaniglia, que tiene la obligación de hacer el censo de los glaciares. Pero en el tema de bosque nativo está pasando exactamente lo mismo. Hay un claro incumplimiento de las autoridades en la aplicación de bosques nativos. Se están autorizando deforestaciones con excusas realmente paupérrimas. Y en vez de discutir esto en una causa penal, en una querella penal, se discute en un recurso de amparo que no tiene ningún tipo de fuerza legal. Sí, sí, bueno, nos estás abriendo los ojos sobre muchas cosas. Y la obligación, por ejemplo, de reforestar... No conozco a Daniel, pero espero que esté todavía ahí. Sí, no, muy interesante todo lo que... Nos conocemos. ¿Ah, sí?
Sí, en épocas de escucharte algunas charlas tuyas en Proyecto Sur, en algunos seminarios que hicimos, hemos compartido. Muy viejas épocas entonces. Hace unos cuantos años, sí. Pero bueno, sí, te seguimos y con mucha atención. Ahora, a mí me quedó Déjame una anécdota. Saliendo un poco del tema, te cuento que yo di difusión a esto que vos salías hoy aquí en La Brújula. Y uno de los llamados que recibí fue de Pino Solanas, justamente, así que te transmito un poco el saludo de Pino Solanas. Y otro de los que me respondió con beneplácito a que vos salieras al aire es el candidato a gobernador y ex gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti. Te lo comento simplemente para que lo sepas. No es que siento un profundo respeto por ellos y por el trabajo que están haciendo, especialmente Bonfatti. Ha sido un trabajo importante, pero lamentablemente y en Santa Fe está prohibido el fracking, por lo menos está prohibido. El tema del glifosato está haciendo destrozos. Yo te iba a preguntar por ese tema, pero y lamentablemente no hay nadie que me pueda explicar por qué se sigue a este nivel. Vos sabés que Santa Fe ha creado un cargo como una suerte de asesor de fiscales para los delitos ambientales. Uh-huh. Es el doctor Pablo Landa, que es un tipo muy interesante para conversar con él. Mira. Obviamente gana un sueldo paupérrimo, pero está casado con esto de la protección ambiental y lo hace desde el derecho penal, porque lo que hace es asesorar a los fiscales para abrir causas penales. Están abriendo muchas causas penales, incluidos algunos casos de contaminación por glifosato. Uh-huh. Pero es impresionante constatar las resistencias que se tienen y la falta de defensa de algún político que haga su gestión. Sí. Bueno, acá hay una dependencia de la soja transgénica y de todo ese sistema con agrotóxicos, que es la gran fuente de divisas de la Argentina, que parece que fuera una vaca sagrada que no se puede tocar. En un artículo que escribí para el New York Times, una de las cosas que para mí fue fundamental fue señalar que detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto. Uh-huh. Claro. No puede haber un delito de contaminación por glifosato, como ha sugerido y como lo ha concretado el juez federal de San Nicolás muy recientemente, si atrás yo no tengo un funcionario público que me autoriza la contaminación. Han encontrado en Pergamino, en el agua de la ciudad, 25 agrotóxicos. En Pergamino, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. El centro del sojero por excelencia. Sí, claro, conozco mucho esa zona. 25 agrotóxicos. El juez federal, en un fallo inédito, en una causa penal por el delito de contaminación ambiental, y antes de citar a indagatoria a todos los responsables, prohibió que se siga fumigando con agrotóxicos y le dio orden a la autoridad que cesen de conceder los permisos para esto. Lamentablemente el gobierno de María Eugenia Vidal, en resolución 247 de diciembre del año pasado, volvió a autorizar las fumigaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos para 2019. Es decir que estamos en presencia de una resolución de parte de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuántas querellas penales le iniciaron? Es bueno tu pregunta porque nos pone en una situación incómoda. Yo creo que nadie le inició ninguna querella. Pienso yo que ahora estamos obligados a iniciarle nosotros, sí, como ciudadanos, como simples ciudadanos. A mí me quedó muy también me quedó muy sonando ahí en mi interior el tema de la cuenca del Riachuelo, ¿no? Nosotros, vos sabés que cuando se cumplieron los 1000 días que había prometido para el saneamiento del Riachuelo María Julia Alzogaray, ¿sí? Mirá que te estoy hablando ya de muchos años atrás. No digas cuánto, por favor, porque nos va a descubrir la edad. Hicimos digamos, un hecho, si se quiere, político, artístico ahí frente al Riachuelo. Montamos una playa simulada con maniquíes
y después los bañamos a todos en las aguas putrefactas del riachuelo, ¿no? Y filmamos todo eso, hicimos una acción que tuvo bastante repercusión. Pero la realidad es que eso fue hace muchos, pero muchos años, y seguimos, como vos decís, ahora además con el agravante de que se han invertido toneladas de dinero en ese tema y no vemos ningún resultado. Es así, es como habrá claro, que... porque te digo que a mí me duele hacer este tipo de acusaciones, porque alguno va a poder pensar de que soy un cabecita negra del interior que tiene algún tipo de resentimiento contra los porteños, y no es así. Lo que a mí me duele es que la capital de mi país esté gobernada y sujeta a un poder político y donde los ciudadanos no tienen esa capacidad de reacción que sí tenemos en el interior. Hay causas penales por los delitos de contaminación con petróleo en Neuquén, y no hay causas penales por la contaminación en Isla Maciel, donde los chicos están llenos de sustancias químicas. Y sí, aparte está el polo petroquímico allí. Por eso, por la contaminación del polo petroquímico, es que en Isla Maciel se tiene esa contaminación. Hay causas penales por la contaminación de los ríos Salí y Dulce, y no hay causas penales por la contaminación de los ríos de la cuenca de los ríos Matanza y Riachuelo. Hay causas penales por la contaminación que hacen los sanatorios mezclando residuos patogénicos con residuos comunes. No hay causas penales en donde se esté investigando esta misma contaminación en la cantidad de sanatorios y hospitales que tienen allí. Hay causas penales acá y en otras partes del país por el manejo que hacen de los basurales, por el enterramiento que hacen de los basurales que provoca los delitos de contaminación. Acá se están haciendo juicios orales por este tema. No hay causas penales que se estén investigando y que avancen por la contaminación que hace el SEAMSE. Sí, y podría seguir haciéndote una lista impresionante de casos donde desde el interior estamos marcando una jurisprudencia y con un agravante. La Cámara de Casación Penal Federal de la Nación, que tiene sede en Comodoro Pi, es el tribunal que más nos apoya en esto. Los grandes sentencias, los grandes fallos están firmados por los jueces de esa Cámara Federal de Casación Penal, que han dictado sentencias donde incluso le han dicho a los jueces de la Cámara Federal de Tucumán, por darte un caso, donde le dice, señores jueces, ustedes están ahí para defender el derecho al agua que tienen los ciudadanos tucumanos y no los intereses empresarios. Lo dicen con toda claridad. Esa Cámara Federal está ahí en Comodoro Pi, y no hay nadie que aproveche esto. Sí, sí, bueno, esto es la verdad que la cantidad de elementos que nos has dado nos deja un poco atónitos, así que yo me alegro muchísimo de mantener esta conversación, porque efectivamente creo que nosotros vamos a tener que tomar una actitud y espero que muchos de los que nos están escuchando piensen lo mismo. Cuenten conmigo para todo eso. También, ya que tenemos contacto con Pino y tal vez se nos esté escuchando, cuenten conmigo para tratar de evitar que se sancionen estos delitos ambientales que realmente están, los que están en el nuevo Código de Procedimiento Penal, que realmente lo que está haciendo es llevar los crímenes ambientales a una imposibilidad de prueba. Entonces, hay muchos aspectos que en el Congreso de la Nación hay que dar batalla. Bien. Bueno, Gustavo, yo... aunque tengo más preguntas, pero creo que ha sido tan... Lo dejamos para otra oportunidad porque me acaban de avisar que entró una Habeas Corpus en mi oficina. Bueno, yo desde ya muchísimas gracias. Nosotros le vamos a dar difusión, además, por las redes a este reportaje. Me pareció extraordinario. Así que te mando un abrazo, te agradezco infinitamente y espero que volvamos a poder encontrarnos por este medio y personalmente en no mucho tiempo. Y cuando nos volvamos a ver si movimos alguna ficha acá, en el sentido que vos nos estás planteando, que me parece realmente muy bueno. Cuenten conmigo, tenemos en Tucumán un cuerpo de abogados fantástico, algunos trabajan en mi oficina que son especialistas en este tema de los delitos ambientales, hay otros que están ejerciendo la profesión y que lo hacen ad honorem, que es algo maravilloso de cómo están trabajando, así que hay gente en el interior del país que sabe trabajar estos temas. Bien. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hemos hablado, ustedes lo han escuchado, con el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, que realmente impactante, ¿no? Fue impactante todo lo que dijo. Sí.